Si te dijera que la bala que mató a Matías no era para él, quizá pensarías que exagero, que en el llano todos nos contamos mentiras para seguir respirando. Pero esa tarde el sol pegaba como martillo de forja, y el polvo que se levantaba de la calle principal de San Esteban no tenía dueño. Yo vi la bala, escuché su lengua de hierro, y supe, antes de que Matías cayera, que alguien había hecho cuentas sin Dios. No cuento esto para hacerme el héroe ni para borrar mi culpa. Cuento esto porque en los territorios la versión que sobrevive no siempre es la verdadera, y porque todavía hay noches en que el viento arrastra el nombre de mi hermano como si fuera un rastro de harina sobre el que camina el hambre. Me llamo Eusebio Ortega, hijo de pastores de la Barca, y estas son las semanas que quebraron el invierno de 1874. El día empezó con un telegrama que no era para mí. Jimmy el del hilo lo dejó clavado con una tachuela en la tablilla de anuncios, al lado de los carteles de recompensa. Decía, llegada de inspección, pique, mediodía. Las letras habían viajado más rápido que cualquier caballo. Yo estaba en la cantina de Rosalba, tanteando con dos dedos el borde de un vaso y pensando en la soga. Cuando en un pueblo se habla de inspecciones, alguien termina sin techo, sin agua o sin nombre. Esta vez era la acequia. La compañía del ferrocarril, la del señor Pique, llevaba meses bebiéndose nuestra agua con sed de hierro. Te estás gastando los ojos en ese papel, Eusebio, dijo Rosalba, secando vasos con un trapo que había visto guerras. Si fuera oro, ya lo habrías vendido. Si fuera oro, ya no estaríamos aquí, le contesté. Rosalba tenía los pómulos altos y las manos fuertes. Había enterrado a 2 maridos. Al primero se lo tragó la mina y al segundo lo escupió la botella. Desde entonces, su cantina era neutral como una iglesia. Quien entraba dejaba sus rencores con el sombrero. Yo le debía la vida por una sopa que me dio cuando el hambre y yo todavía jugábamos a ver quién ganaba. Matías entró poco después, despeinando el aire con su risa. Traía las botas llenas de polvo del llano y la camisa abierta de par en par, como si el sol fuera suyo. Hermano, dijo, y me dio un golpe amistoso en el hombro. Hoy el viento huele a lluvia. O a problema. Huele a inspección, señalé el telegrama. Pique viene a contar ovejas donde no tiene corral. Matías chasqueó la lengua. Tenía 22 años, la espalda ancha y la paciencia corta. A mí me sobraba lo que a él le faltaba y a él le sobraba lo que a mí me faltaba. Eso nos hacía una especie de herramienta completa. He visto a Cal Dorsey merodeando la estación, dijo Rosalba, dejando otro vaso en la barra. Y si Dorsey anda cerca, anda su amigo Roane. La pólvora vieja. Cal Dorsey era un local con manos de pala y cerebro de mecha. Tardaba en encender, pero cuando lo hacía, ardía recto hacia la estupidez. Roane no era local, era hueso de otro perro, un hombre de la frontera que hablaba poco y cobraba con eficacia. Decían que había aprendido a disparar con un oficial confederado borracho y que su colt hablaba antes que su conciencia. No me gustan los días con telegramas, murmuré. A nadie, dijo Rosalba, inclinándose para mirar por la ventana. Ahí viene el alguacil. Ira Beacom cruzó la calle como si le pesaran las botas con plomo. No era mal hombre, pero la ley en San Esteban era un lazo con nudo corredizo. Apretaba donde coincidían los intereses. Desde que llegó el ferrocarril, cada decisión suya tenía 2 precios, uno en dólares y otro en amigos. Ortega, dijo en cuanto empujó la puerta, necesito hablar contigo. Si es sobre licencias, voy al corriente, dijo Rosalba, adelantándose. No es contigo, Rosa. Es con Eusebio. Matías se puso tieso. ¿Qué hicimos ahora? El alguacil nos midió con los ojos. Tenía barba corta y un tic en el párpado cuando mentía. En ese momento no estaba mintiendo. Han robado la diligencia del norte, dijo. Se llevaron el cajón de nóminas de la compañía y dejaron 2 escoltas en la cuneta. Uno vive, por ahora. Dice que fueron 3 hombres con pañuelos. Uno llevaba una chilena de mango rojo. Y yo conozco a 2 hombres en este pueblo que usan chilena con mango rojo. Matías se tocó el cinto. Su cuchillo tenía mango rojo. El mío también. No era señal de nada, los vendían así en la tienda del chino. Pero en los territorios la coincidencia pesa como un testigo. ¿Quieres registrar? Pregunté. Mira. No traemos nada más que hambre. No vengo a registrar, dijo Beacom, en voz más baja. Vengo a pedirles que no se muevan de aquí hasta que llegue Pique.
Va a querer un culpable y prefiere que se entregue solo. ¿Y tú? Preguntó Matías. ¿Qué prefieres tú? Whitcomb tragó saliva. Ese tic en el párpado empezó a bailar. Prefiero que no muera nadie, dijo, pero no mando en el ferrocarril. Cuando se fue, el aire se quedó más frío. Rosalba apoyó su mano en la barra. Yo miré a Matías y supe que ya estaba pensando en hacer lo contrario de lo que la prudencia exigía. No te vayas, le dije. Si me quedo, soy culpable. Si me voy, sospechoso. Prefiero elegir mis pisadas. Si te vas, le das al enemigo el mapa, dijo Rosalba. Pique no busca justicia. Busca espectáculo. Matías torció la boca, pero se sentó. Era lo que tenía el calor de Rosalba, domesticaba la impaciencia. No por mucho. A mediodía llegó Pique. Ni siquiera se quitó el polvo de los botines. Bajó del vagón como si el mundo fuera una plataforma y él el dueño de la vía. Traía el traje gris, el chaleco más ceñido que su conciencia y un sombrero que gritaba Boston. Detrás de él venían dos capataces con cara de madera. Uno era alto y huesudo, Bernard, el otro, un bulldog con ojos pálidos, Biggs. Señores, dijo Pique en el centro de la calle, proyectando la voz hacia todos y hacia nadie. Han robado el pago de mis hombres. 2 guardias heridos. 1 de muerte. No hemos traído el ferrocarril para que la rapiña decida el precio de los rieles. El alguacil identifica a sospechosos. Quiero verlos. La mirada de Whitcomb se clavó en mí. Sentí la mano de Matías apretar mi antebrazo. Aquí estamos, dije, saliendo con calma, y no somos sus hombres. ¿Nombres? Preguntó Pique, como si fueran números. Eusebio Ortega. Macia Ortega. Pique nos midió con una sonrisa de comprar y vender. Los escoltas describen cuchillos con mango rojo. También describen pañuelos, dije. Y le aseguro que hoy los pañuelos sobran. Señor Pique, intervino Rosalba desde la puerta. Mis clientes no se han movido de mi cantina en toda la mañana. Pregunte a cualquiera. Pique levantó una ceja. Agradezco su patriotismo, señora, pero no busco coartadas de barra. Busco un ejemplo. Y tengo 2. Antes de que la palabra esposas cayera, apareció Roane desde la esquina opuesta, como convocado por el olor de la sangre antes de que mane. Llevaba un gabán oscuro y el sombrero echado para atrás. Su colt descansaba bajo el faldón, pero su mano estaba donde debía. Sus ojos, grises de río turbio, no tenían prisa. ¿Qué pagas, Pique? Dijo sin ceremonia. Si quieres un ejemplo limpio, necesitas un lápiz afilado y un hombre que no tiemble. No era la primera vez que la compañía llamaba a forasteros para arreglar cuentas. El ferrocarril traía consigo no solo locomotoras, sino extensiones de voluntad. Whitcomb apretó la quijada. En mi pueblo se hace a mi manera, dijo. Entonces hazlo, sonrió Pique. Te miro. A veces la humillación es más peligrosa que la pólvora. Whitcomb se giró hacia nosotros con la mano cerca del revólver, no porque quisiera usarlo, sino porque se sentía obligado a parecer que lo haría. Macia dio un paso. Yo lo detuve. No hoy, le susurré, no en su escenario. Vengan a mi despacho, dijo el alguacil. Declaran. Y si no es suficiente, que sea lo que la soga diga. La oficina del alguacil olía a papeles húmedos y a tabaco sin promesas. Sobre la mesa había un mapa del condado con alfileres rojos marcando donde el ferrocarril necesitaba nuestra agua. Whitcomb nos miró por un rato largo. Díganme que no fueron ustedes, pidió en voz baja. No tengo suficientes hombres para proteger a nadie si Pique se calienta. No fuimos, dijo Matías. Y conozco a 2 que sí podrían. Si vas a decir Dorsey, te recuerdo que su madre lava ropa con Dominga en la acequia, dijo Whitcomb. Y que cuando empieces con nombres, ya no se frena. Dominga. La maestra. Tenía la escuela al otro lado del arroyo y daba clases a quien se sentara sin cuchillo en la mesa. Les enseñaba a contar y a recitar listas de palabras que sabían a salvación. Trigo, riego, montaña. Era de las pocas que hablaba con Pique sin bajar la cara. Y era, también, la única persona que había visto salir viva a alguien de un problema con Roane, a su hermana. A base de plantarse entre ambos con una escoba. No voy a decir nombres, dije. Pero si la diligencia fue asaltada hacia el norte,
Hay un paso obligado en la hondonada de los Fresnos. Quien lo hizo, dejó marca. Beacom me miró como si yo fuera una cuerda que se puede usar para cruzar o para colgar. ¿Cuánto tiempo necesitas? Una tarde. La tienes, dijo, pero al anochecer vuelves. Los dos. Salimos por la puerta lateral. El sol ya se inclinaba. La hondonada de los Fresnos estaba a 1 hora a caballo, si no te detenías a escuchar. Matías y yo montamos nuestros tordillos y nos alejamos sin decir adiós. A veces decir adiós antes de saber a dónde vas es llamar a la mala suerte por su nombre. El llano estaba tenso. Los pastos secos chasqueaban bajo las patas de los caballos. En la distancia, una columna de polvo sugería una carreta o una mentira. Matías iba al frente, como siempre que se trataba de algo que podía oler a peligro. No me gusta dejar a Rosa sola con Pique, dijo, sin volverse. Rosa se ha quedado sola con cosas peores, contesté. Llegamos a los Fresnos cuando el sol ya había mordido la loma mayor. El paso era una garganta de suelo gris, con sauces en el fondo y piedras que guardaban historias. Nos desmontamos y bajamos a pie, atentos a los huecos donde el agua a veces se queda a dormir. La diligencia sí había pasado por ahí. Lo decía la tierra rota en 2 lugares, y el brillo apagado de un casquillo cerca de un matorral. Me agaché. 1.44 de Henri. No era raro. Miré más. Había marcas de botas que no eran de carretero. Trépart. Uno arrastraba el pie derecho. Dorsey arrastra el pie cuando bebe, dijo Matías, leyéndome la cabeza. Hoy todos beben, le respondí, pero ya estaba guardando el casquillo. Más abajo, junto a un matojo duro como la ley, encontramos un pañuelo rojo con un nudo mal hecho. Olía a tabaco barato y a grasa de carruaje. Y cerca, un pedazo de lona con la marca de la compañía, CP y SR, Central Pacific y Southern Regis. No era prueba suficiente, pero era camino. Lo que sí era suficiente estaba 20 pasos río abajo, una huella de herradura con clavo roto en el cuarto trasero. Conocía ese clavo. Lo había martillado yo mismo en el corral de Dorsey una primavera que ya olía a moscas. Vamos a hablar con Cal, dijo Matías, apretando los dientes. Vamos a pensar primero, le puse una mano en el pecho. Si vamos ahora, volvemos muertos o con el pueblo ardiendo. ¿Entonces qué? Miré hacia el oeste. El sol estaba cortando las montañas y el aire se volvía vidrio frío. Entonces esperamos a la noche. Esa fue mi primera mala decisión. La segunda, dejar que Matías fuera a decirle a Dominga lo que habíamos encontrado mientras yo revisaba el borde de la hondonada por si había algo más. Quería que Dominga supiera que si la compañía apretaba la acequia por el robo, había otro camino. No debía tardar. No tardó. Apenas 20 minutos. Pero volvieron 2, no 1, Dominga venía con él. No los voy a dejar solos en esto, dijo, con esa firmeza que le salía de la espalda, no de la voz. Ya vino un hombre de Pique a la escuela a preguntar por esos muchachos con cuchillos rojos. No me gustó su olor. Volvimos a montar con el apuro clavado en la garganta. La noche cayó antes de que llegáramos al pueblo. Había viento. El polvo corría muy bajo, como si buscara escondites. En la calle principal, las lámparas de petróleo daban una luz triste. En la cantina de Rosalba, había más sombreros de lo habitual. Mala señal. No hablen mucho, nos advirtió. Pique anda con el colmillo afuera. Y. Dorsey. Dorsey tiene la boca llena y las manos vacías. ¿Rohan? Pregunté. Como sombra pegada al poste del telégrafo, dijo Rosa. No ha pedido de beber. Me asusta más. Antes de que pudiéramos decidir cómo proceder, se oyó el primer grito. No grito de pelea. Grito de quien quiere que lo escuchen más allá del llano. A la plaza. Gritó un niño, la voz atravesada por el miedo. Traen a uno. En la plaza, bajo la lámpara de la oficina del alguacil, estaban Pique, Beacom, Rohane y un grupo de curiosos. Entre ellos, a empujones, Dorsey arrastraba a un hombre con las manos amarradas. Tenía la cara hinchada, sangre seca en la boca, y el ojo izquierdo cerrado como un candado. Miren, anunció Pique, con voz de feriante. Miren al que vació el cajón de nóminas de hombres honrados. Me tomó 2 respiraciones reconocerlo.
Era el hermano de Dominga, Emiliano. Había salido de la cárcel de Tucson 6 meses antes por un lío de cartas marcadas. Desde entonces, trabajaba de peón donde hubiese paga. Traía pañuelo rojo. Traía chilna de mango rojo. Y traía el miedo haciéndole de sombrero. Dominga se lanzó hacia adelante. Matías la agarró. Es una trampa, me oyó decir, aunque yo no supe si hablaba con ella o conmigo. El cajón apareció en su chacra, dijo Pique. ¿Qué más necesitan? Una verdad, dijo Bicombe en voz baja, pero Pique ya no escuchaba. La ley es clara, continuó. Robo a la diligencia, un muerto. Esto pide soga. Aquí y ahora. No en mi pueblo, gruñó Bicombe. Si hay soga, la decido yo. Pique sonrió con la paciencia de los que saben que el tren llega a la hora que trae escrita desde otra ciudad. Decídalo entonces, alguacil. Pero decídalo como los hombres lo deciden cuando no tiemblan. El tumulto se creció. Dorsey quería gloria. Roane quería terminar. Dominga quería respirar. Yo quería que Matías se quedara quieto. No se quedó. Se abrió paso entre dos curiosos y subió al escalón del porche. Ese hombre no robó nada, dijo. Si quieren una soga, se equivocan de cuello. Roane lo miró como se mira a la distancia entre el primer paso y el precipicio. ¿Y tú quién eres para saberlo? Preguntó. El que estuvo hoy en el paso de los fresnos, dijo Matías, y allí no había huellas de Emiliano. Había huellas de un caballo con clavo roto en el cuarto trasero. Y ese clavo se lo puse yo a la yegua de Cal Dorsey. La plaza respiró hondo. Dorsey se puso rojo hasta el cuello. Mientes, perro, escupió. Mientes porque te gusta oírte hablar. Podemos ir ahora, propuso Matías, tú y yo. Y el que mienta que coma tierra. Cuando el orgullo y la estupidez se dan la mano, el diablo ahorra pasos. Dorsey desenvainó el cuchillo. Roane movió apenas el sombrero. Pique vio espectáculo. Whitcomb vio un informe. Entonces ocurrió lo que debía ocurrir cuando se juntan hombres, noche y combustible. Un borracho tropezó con la lámpara del porche, el vidrio estalló, la luz se quebró, alguien gritó arma donde no había arma, y una bala hizo su trabajo desde la penumbra, rápido y limpia como las verdades a destiempo. Matías cayó en mis brazos antes de que yo supiera de dónde venía el disparo. Su camisa se tiñó oscura a la altura del costado. La bala le había encontrado un camino entre las costillas. Su aliento se hizo corto. No era para ti, le dije con la boca seca. Nada es para uno, sonrió con un hilo de sangre. Uno lo va agarrando. Dominga gritó su nombre. Bicombe persiguió sombras. Roane apuntó hacia la calle lateral. Yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí sin cuerpo. Me quedé con Matías en el suelo hasta que su respiración se volvió recuerdo. El pueblo se hizo pequeño de golpe. Rosalba me levantó con manos que olían a jabón y a ceniza. Dominga tenía los ojos secos, demasiado secos. Whitcomb regresó con Roane. La bala vino de allí, dijo el alguacil, señalando la esquina donde la luz no llegaba. Cal se fue como conejo. Bix con él. No fue Cal, dijo Roane, sin apartar la vista de la calle. Cal no sabe disparar a oscuras. ¿Y tú sí? Lo ataqué. Yo siempre sé, respondió, sin soberbia ni disculpa. Y te digo que no fue Cal. Fue alguien que no quiere el ruido de un juicio. Pique, susurró Dominga, y la palabra cayó como plomo. No dormí esa noche. Lloré sin testigos cuando el cuerpo de Matías se enfrió sobre la mesa de Rosalba. Aterrizamos su risa con piedras, como se hace con las cosas que el viento quiere llevarse. Dominga me sentó, me puso una taza de café amargo en la mano y me dijo que si quería venganza me pusiera en la fila de los tontos, pero que si quería justicia, respirara y escuchara. Escuché. Lo primero fue un rumor. El cajón de nóminas no había reaparecido solo en la chacra de Emiliano, también faltaban 3 sobres con pagos de jornaleros en la oficina de Pique. Lo segundo fue un dato. Benard, el capataz huesudo, había preguntado por la compra de 2 caballos rápidos esa misma mañana. Lo tercero fue una certeza. Si no movíamos algo, Matías iba a ser recordado como un muchacho con la lengua más rápida que el juicio. Hay que buscar el libro, dijo Dominga. Pique lleva cuentas de todo. Si alguien cobró sin trabajar,
Si alguien compró silencios, está escrito en algún lado. ¿Y para qué? Pregunté, cansado. Aunque lo encontremos, él tiene trenes. Nosotros, palas. Porque el papel no sangra, pero mata, dijo ella. Mata reputaciones, mata contratos, mata el sueño de Boston. Tienes que elegir qué muerte quieres hoy. Elegí. Al amanecer, cuando el frío todavía tenía dientes, salimos hacia la oficina de Pique. Vicom nos alcanzó en la esquina. No les voy a decir que no, advirtió. Pero si se los llevan por allanamiento, diré que no los vi. Ya estamos acostumbrados a que no nos vean, dijo Dominga, echándose el pañuelo al cuello. La oficina de Pique olía a tinta y a madera nueva. Vic se había ido con Dorsey, y Bernard estaba en la estación. La ventana trasera daba a un callejón donde no pasaba nadie a esas horas. Forzamos la cerradura con un pedazo de alambre y los dedos dormidos. Adentro, todo estaba demasiado ordenado. Las cosas excesivamente ordenadas ocultan desorden más grande. El libro estaba en el tercer cajón, debajo de un catálogo de raíles, atado con una cinta azul. Era grueso, de piel, con letras doradas, pagos, subsidiarias, Q3. Lo abrimos sobre el escritorio. La letra de Pique era apretada, como si temiera que el papel le cobrara el espacio. Había columnas, nombres, cantidades. Y en los márgenes, iniciales que no correspondían a jornaleros, IW, CD, B, R. Hay un pago a Cal de $100 hace 5 días, dijo Dominga, por servicios extraordinarios. Y otro a Bernard de 200, coordinación logística. Mi dedo siguió una línea que me detuvo el pulso. EO, $50, testigo. ¿Qué diablo? Susurré point yo no he cobrado nada. Claro que no, dijo Dominga, pero ahora pueden decir que sí. Guardé el libro bajo mi chaqueta. No era prueba concluyente, pero sí un arma que no disparaba balas. Cuando salíamos por la ventana, escuchamos pasos. No huimos por instinto. Nos quedamos porque en los territorios huir a veces te convierte en un ciervo. Era Rohan. Nos miró sin sorpresa. Si roban, roben bien, dijo. ¿Vas a entregarnos? Pregunté. Si quisiera, no estaría hablando, respondió. Pique no escribe su propia muerte. Otro lo hace por él. ¿Tú? Le lanzó Dominga, clavándole la mirada, o el alguacil cuando se aburra de su honor. Yo trabajo por dinero, dijo Rohane. El alguacil, por dormir. Ustedes por algo que no conozco. Eso los hace peligrosos. Se fue como había llegado, de lado y sin ruido. Yo no sé si los hombres como Rohane sueñan. Si lo hacen, deben soñar en 2 columnas, lo que se cobra y lo que se pierde. Volvimos a la cantina. Rosalba leyó el libro sin decir palabra, línea por línea, como quien reza. Luego lo cerró con la palma. Pique no va a dejar que esto llegue a un juez, dijo. Se adelanta. Esta noche habrá tren de carga. Y con él, salida. Se llevará el libro, concluí. Y a quien lo tenga, añadió Dominga. A veces la estrategia no es atacar, sino obligar al otro a cambiar de paso. Decidimos 3 cosas. 1. Sacar copias de 2 páginas clave, la de los pagos a Dorsey y Bernard, y la de mi inicial. 2. Esconder el libro donde nadie buscaría. En la escuela de Dominga, dentro de la caja de mapas de geografía, la asignatura que menos le importaba a Pique. 3. Obligar a Vicom a leerlas en voz alta frente a la mitad del pueblo antes de que el tren silbara. La primera fue fácil. Dominga, metódica, calcó con lápiz y mano firme. La segunda, una caminata a plena luz del día con un paquete envuelto en tela de harina que parecía cualquier cosa menos munición. La tercera, la más difícil, pedirle a Vicom que se mordiera el miedo y masticara el orgullo. Aceptó, con la condición de que la lectura fuera en la misa de difunto de Matías, que Rosa ya había organizado para la tarde. Si iba a hacerse ruido, que fuera bajo el manto de un rito. Los dos sabíamos lo que arriesgaba: empleo, casa y tal vez la piel. El velorio de Matías llenó la cantina de Rosalba de hombres que hablaban en voz baja y mujeres que apretaban pañuelos. Hubo guitarras sin fiesta y pan sin hambre. Vicom llegó con la barba mal afeitada. Tenía los ojos inyectados.
Se plantó junto a la mesa donde reposaba mi hermano y sacó de su bolsillo las copias. No voy a decir palabras bonitas, arrancó. Ni voy a decir que el oeste cambia porque uno las diga. Pero voy a leer lo que otros escriben para que después digan que no sabían. Leyó. Los nombres, las cifras, las iniciales. Cuando dijo CD, $100, servicios extraordinarios, la mitad de los presentes miró hacia la puerta como si Dorsey fuese a entrar arrastrando su pie. Cuando dijo EO, $50, testigo, sentí ojos clavarse en mi nuca. Rosalba golpeó la barra con el puño. «Mienten en papel», gritó. «Mienten porque el papel no sangra». En ese momento, la puerta trasera se abrió de un golpe seco. Entraron Biggs y dos hombres más, pistolas en mano. Detrás, más lejos, se veía la silueta del sombrero de pique a contraluz del patio. «Bonita misa», gruñó Biggs. «El patrón quiere hablar con el libro». Roane entró por la puerta principal casi al mismo tiempo. No desenfundó. Sus ojos se movieron como si contaran mesas. Beacom intentó llevarse la mano al arma, pero Biggs ya lo tenía a tiro. «Bajen las armas», ordenó Pique desde fuera, sin perder la cortesía. «No venimos por ustedes. Venimos por la contabilidad. Cada empresa necesita una cabeza. Y yo prefiero que la mía no sea la de un muerto». «El libro no está aquí», dije, «pero las copias quedan en cada lengua que las oyó». «Las lenguas se cortan», respondió Pique como quien recita una receta. «Los libros se queman». Hubo un instante, apenas un respiro largo, en que pensé que todo se iba a convertir en fuego y plomo. Entonces Roane hizo algo que no esperaba. Se interpuso entre Biggs y Beacom, como quien cambia una pieza de sitio en un tablero que otros creen fijo. «No hoy», dijo. «¿Desde cuándo decides tú, pistolero?», escupió Wick. «Desde que un patrón escribe mi nombre al lado de una cifra que no me ha pagado», contestó, y me miró de reojo. Entendí. La columna de R tenía menos ceros de los que Roane consideraba dignos. Lo que vino después fue desorden con dirección. Biggs intentó mover el cañón. Beacom, con reflejos de hombre que aún no se resigna, empujó la mesa. Rosalba arrojó una botella que estalló en el marco de la puerta, distrayendo lo suficiente para que el primer disparo de Biggs se fuera al techo. Yo me lancé a por Dominga, tirándola al suelo antes de que una astilla le buscara el ojo. Alguien gritó. Dos hombres más de Pique entraron, y la cantina se volvió humo y maderas. No voy a enumerar los disparos porque los números no salvan ni condenan. Sé que Beacom cayó con un raspón largo en el brazo, que Rosalba siguió de pie como una torre, que Biggs se llevó la mano al cuello, sorprendido de tener sangre, y que Roane, con esa calma de contador, fue desarmando a uno y empujando a otro sin matar más de lo necesario. Yo conseguí arrastrar a Dominga detrás de la barra. Ella me miró, seria como siempre. «Al tren», susurró. «Si el libro llega al tren, todo lo demás se vuelve cuento». Salimos por la celosía de la cocina. El patio olía a madera húmeda y a pólvora. Oí el silbato lejano del tren de carga, dos notas largas, una corta, como si llamara por su nombre a la noche. Corrimos agachados hasta la sombra de la carbonera. A esa hora, el patio de maniobras parecía un animal dormido con los ojos abiertos. Había hombres, faroles, voces contenidas. Bernard gesticulaba hacia un vagón con puerta abierta. «Allí», señaló Dominga. «Si yo fuera Pique, querría meter mi vergüenza en el vagón del carbón. Se confunde con lo negro». Nos acercamos por el lado de la caseta del guardaagujas. Mi corazón golpeaba como si recordara otra vida. Vi a Pique a 2 cuerpos de distancia, con el sombrero ahora en la mano. Hablaba con un hombre de traje mejor que el suyo. Boston. La palabra caminó sola por mi lengua. Dominga me apretó el brazo para que no perdiera la brújula. Vi a Biggs venir cojeando con la camisa pegada a la piel. No era buen momento para recordar piedad. «Yo distraigo», dijo Dominga. «Tú tomas el libro». No. «Sí», sentenció. «A mí me escuchan porque piensan que puedo estar equivocada. A ti te disparan porque saben que tienes razón». La vi salir de la sombra como quien cruza un salón y no un campo minado. Se plantó entre Pique y Boston con una sonrisa de maestra que pide orden. «Señor Pique», dijo claro, «vengo a devolverle esto». Le mostró un sobre. No era el libro, por supuesto.
Era una Biblia de aula con las hojas en blanco al inicio. Pique miró el sobre como si fuera una víbora. En ese gesto de duda, yo ya estaba en el estribo del vagón. Bernard se dio cuenta un segundo tarde. Yo me deslicé entre sacos y cajas, tanteando con manos que buscaban cuero. Allí estaba. La piel, la cinta azul. El libro pesaba como un trago de plomo. Gritó Bernard, y el mundo se contrajo al tamaño de la puerta. Salté con el libro contra el pecho. Mis botas tocaron grava y error al mismo tiempo. Wick me vio. Levantó el arma. Yo rodé detrás de un carrete de cuerda, sentí el zumbido de una bala donde antes había estado mi oreja, y supe por primera vez que tal vez moriría esa noche y que Matías, en su tozudez, me estaría esperando para reírse de mí del otro lado. No morí. No aún. Porque la cuerda que me salvó no fue la del carrete sino otra, invisible, hecha de las decisiones de otros hombres. Roane, desde la sombra contraria, disparó a la muñeca de Vix con precisión de escribano. Vix soltó el arma con un alarido. Bernard corrió como si el tren ya le hubiera pasado por encima. Pique gritó «¡Basta!» con una voz prestada, la de quien no manda cuando más le urge. Yo corrí. Con el libro apretado, con la garganta en llamas. Corrí hacia la escuela de Dominga porque sabía que allí la vergüenza de Pique podía parecer geografía. El aire olía a hierro caliente y a polvo viejo. Oí pasos detrás. Giré en seco en el taller de herrería, me metí por la puerta trasera de la capilla, crucé bancos que chirriaron como testigos ofendidos, y llegué al patio de la escuela con la luna atravesando el pizarrón por la ventana. Dominga entró segundos después, con el pelo suelto y la respiración firme. No me preguntó si estaba bien. Me preguntó si el libro estaba completo. Asentí. Lo metimos en la caja de mapas, debajo de Ríos de Norteamérica. Cerró con llave. Ahora hay que resistir hasta el amanecer, dijo. ¿Y luego? Luego, lo llevamos a las cruces. No es que me guste ese juez, pero le gusta su propio nombre escrito en los periódicos. Se lo daremos. Y haremos ruido. No llegó el amanecer sin cobrarnos factura. Dorsey, que no sabe disparar a oscuras pero sí seguir el rastro de su rabia, vino con dos de los suyos. Cercaron la escuela con pasos torpes. Yo tenía un Winchester modelo 73 que me prestó Rosalba cuando salimos de la cantina. Cargué 2 cartuchos con manos que ya dejaban de temblar. Sal, Ortega. Gritó Dorsey. O prendo fuego a tus abecedarios. Acércate y aprende a deletrear perdón. Le lancé, ganando tiempo. Roane apareció por detrás de él como una coma que cambia el sentido de la frase. Lo desarmó con una llave que le torció el brazo hasta que dejó de ser brazo y se volvió cuerda floja. Los otros 2 tiraron sus armas antes de aprender la lección de la experiencia. No tengo maestro, murmuró uno, temblando. Ahora sí, dijo Dominga, con la escoba en la mano. Nos atrincheramos hasta que los faroles se quedaron sin aceite y las sombras se hicieron más largas que la paciencia. A medianoche, Vicom llegó con el brazo vendado y la dignidad cosida con hilo burdo. Pique se fue, dijo. Boston le dijo que esto huele mal. Vix está buscando a quien culpar por su muñeca. Bernard. Bernard encontró un caballo y miedo. ¿Y Roane? Pregunté, aunque lo tenía a 2 pasos. Roane ya eligió, contestó Vicom. Roane no me miró. Estaba en la ventana, fumando con tristeza. Yo no le di las gracias. En el llano, los favores grandes no se nombran de inmediato. Se déjan enfriar. Amaneció con viento limpio. Casi nadie muere a plena luz. Llevamos el libro a las cruces en una carreta vieja, con Dominga sentada encima como si fuera harina y yo caminando a un lado con la escopeta de 2 caños que había sido del padre de Rosalba. Whitcomb vino hasta la mitad del camino. Luego nos dejó con un apretón de mano que sabía a despedida de empleo. Pique no perdonaría. El juez de las cruces era un hombre con barriga de vida sedentaria y dedos finos de lector. Se llamaba Henderson y tenía la virtud de creer que su firma dejaba huella en la historia. Le dejamos el libro, las copias y los nombres. Henderson sonrió como quien huele un banquete. Mandó llamar a un escribiente y a 2 alguaciles. Ordenó citatorios.
Y nos regresó con un papel donde decía que cualquier intento de mover bienes de la compañía antes de la audiencia sería desacato. Era poco. Era bastante. Regresamos a San Esteban con la sensación de haber empujado una piedra cuesta arriba solo para descubrir que del otro lado había otra cuesta. Pero algo había cambiado. La gente no apartaba la vista. Rosalba había colgado un crespón negro en la puerta no solo por Matías, sino por la decencia herida. Dominga reanudó su clase ese mismo día, empezando por la composición, Mi pueblo. Los niños escribieron cosas que a mí me habrían dado vergüenza a su edad. Mi pueblo no se deja. Mi pueblo no se vende. Mi pueblo tiene una escuela y una cantina, y en las dos se aprende. Pique no asistió a la audiencia. Mandó a un abogado con mandíbula afilada. Henderson leyó los pagos en voz alta. Servicios extraordinarios dejó de sonar a heroísmo y sonó a coima. El abogado habló de montaje, de calumnias, de intereses locales que odian el progreso. Henderson habló de auditorías. Al final, no hubo cárcel para nadie. Hubo multas. Hubo despidos. Bernard se fue con su flacura a otro condado. Bix desapareció una noche que llovió barro, y Bicom, cansado de que la ley tuviera precio, colgó su estrella y se fue a plantar nogales con un brazo que ya no temblaba. ¿Y Roane? Lo vi por última vez a la orilla del Río Grande, afilando su colt con un trapo que parecía parte de su mano. Me dijo que no sabía quedarse en los lugares que resistían. Que su oficio era otra cosa. Le ofrecí una taza de café. La tomó como se toma la confesión de un enemigo, con respeto. La bala que mató a tu hermano, dijo sin mirarme. La disparó un hombre que no volverá a hacerlo. ¿Pike? Pique paga para no ensuciarse. Fue otro. Ya no importa. Para mí importa. Entonces guárdalo para tus noches. En el día, trabaja. Me quedé con esa frase como quien se queda con una piedra en el bolsillo para recordar el peso del camino. No supe nunca el nombre del que disparó. Supe, eso sí, que Matías no cayó por jugar a forajido, como dijeron algunos, ni por acudir a una bravata. Cayó porque en el oeste la justicia y el negocio duermen en camas vecinas y a veces se confunden de sombrero al amanecer. Con el tiempo, la acequia siguió corriendo. La compañía aprendió que el agua no se compra como se compra un clavo. Henderson mandó cartas con sellos grandes y palabras largas. En la escuela, Dominga colgó un mapa nuevo con ríos que nadie en el pueblo vería jamás. Rosalba agrandó la cantina con las tablas del vagón que un día descarriló sin muertos y con risas. El puesto de alguacil lo ocupó una mujer. Sí, Rosalba. No llevaba estrella, llevaba su mirada. Nadie lo cuestionó. Yo me quedé. Planté à la mot. Aprendí a dejar de esperar que el viento trajera de regreso a Matías. No lo trajo. Pero a veces, cuando el coche de línea pasaba a lo lejos, oía el mismo silbido que se llevó su aliento y sentía que el mundo, a ratos, engancha su vagón al tren correcto. Me casé tarde, demasiado tarde según las comadres, con una viuda que sabía más de plantas que yo de mapas. Tuvimos una niña a la que llamamos Luz. Dominga fue su maestra. Luz creció con la idea de que el papel sirve para escribir verdades, pero que hay que leerlo en voz alta para que valga. Un día de otoño, cuando ya el frío empezaba a ponerle filos al aire, sacrifiqué un cordero en memoria de Matías. Lo asamos en los llanos, cerca de la hondonada que conocía sus pasos. Vinieron 10, vinieron 20. Nadie trajo armas a la vista. Rosalba llevó pan, Dominga, un jarro de habas. Bicom mandó una caja de manzanas desde su huerto y un papel doblado que decía: a veces, ganar es que se pueda llorar sin vergüenza. La tarde cayó lenta y buena. Conté la historia como la cuento ahora, sin adornos, sin quitarle las esquinas. Cuando dije que la bala no era para él, Lumi, la hija de Dominga, que ahora enseñaba a leer mejor que su madre, preguntó para qué era entonces. Nadie contestó. Porque las balas en los territorios pocas veces tienen destinatario fijo. Van a lo que encuentren del lado donde apunta quien las paga o quien las dispara. Esa es la verdad que uno aprende cuando ya no es joven. Guardé el casquillo, 44 de los fresnos en una caja de lata junto con una foto desvaída donde Matías y yo aparecemos con sombreros demasiado grandes para nuestras cabezas. A veces la saco cuando la luna se pone insistente. La giro entre los dedos.
Trato de escuchar el eco de aquel disparo para ver si trae consigo un nombre, un arrepentimiento, un perdón. No lo hace. Lo que trae es el rumor de la acequia, el golpeteo de la rueda del molino, y la risa de mi hija cuando domina una palabra difícil. Si vinieras a San Esteban hoy, y a veces vienen, verías una calle con menos polvo, un árbol más alto que la oficina del telégrafo y un letrero sobre la escuela que dice, la verdad se escribe con manos limpias. No sé si es verdad. Sé que es un intento. Y en el oeste, a veces, el intento sostiene más que la ley. Ahora ya sabes por qué digo que la bala no era para él. No porque supiera para quién era, sino porque aprendí que en el reparto de culpas, como en el reparto del agua, si no estás con los tuyos cuando reparten, te toca sed. Y esa sed no se quita con whisky ni con rezos. Se quita contando el cuento hasta que ya no duela como antes y hasta que los niños lo aprendan como si fuera parte de la suma y la resta. Esta es mi última cuenta. Si la memoria te pregunta cuánto vale un hombre, no saques la cartera. Saca una silla. Siéntate. Escucha su historia. Y si encuentras dentro de ella una bala que no era suya, no te la lleves de recuerdo. Tírala a la asquia. Que la arrastre el agua que defendimos. Que la oxide el tiempo. Que no vuelva a contar.